Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate hablando sobre el futuro de nuestro dinero y cómo tendremos que adaptarnos a él. Planteabas, Juanjo, antes de irnos a publicidad, un tema muy interesante y es cómo fiscalmente se va a controlar todo eso, cómo va a tributar. Sí. Yo entiendo que la tributación será similar, ya que sacaba antes de ir a publicidad el ejemplo de que se tratase de acciones de una empresa, también será el mismo. Tú los beneficios que obtengas de la venta de esos activos, que en este caso son la criptomoneda o el Bitcoin o lo que sea, en base a esos beneficios tributarás por ellos, ¿no? Y además se hará el beneficio total del año, al igual que se hace actualmente, ¿no? O como inversiones en bolsa. Como inversiones en bolsa, exactamente. Unas veces ganas y otras veces pues pierdes. O sea, y al final... entender que a los primeros que se les va a complicar la vida son a los de Hacienda, ¿no? A los funcionarios de Hacienda se les va a complicar mucho la vida, porque no es lo mismo controlar una economía doméstica sencilla con anotaciones de entrada en nómina y únicamente pues, los distintos gastos que van reduciendo el dinero que tienes en el banco, que tener que hacer un seguimiento de que todas esas operaciones se han hecho correctamente. Porque además, si yo compro bitcoins y pago con euros, aparecerá una deuda en mi cuenta. Sí. Porque no tengo un sitio donde entregar el dinero físico. No, al final... Hay sitios físicos, pero generalmente se hace con tarjeta de crédito o mediante transferencia. Sí. Con lo cual, y aquí en con lo cual Vigo tenemos un origen. Sí. Con lo cual tenemos un origen. Y el fisco puede conocer, en un momento dado, una comprobación, una inspección, tú no lo declaras, pero pueden saber qué compras has hecho en bitcoins y qué bitcoins has recibido. No sabrá el saldo. No sabrá el saldo. Pero cuando lo vuelvas a reconvertir los bitcoins en euros, sabrán cuál era la cotización del bitcoin en un punto de partida y en el punto de destino. A ver, como está catalogado es como tú decías, Jaime, es como una permuta. Lo que entienden es al final que tú al final cuando compras una cripto y pasas a otra, al final hay un incremento o un decremento de patrimonio por cada operación que hagas, ¿no? Entonces está catalogado como comentabais. Pero hay dos maneras de acceder a Bitcoin, ¿no? Al final tú puedes hacer una transferencia por tarjeta y lo compras en un exchange y al final eso ya crea una trazabilidad, porque al final es un ente centralizado, que si al final Hacienda quiere saber cuándo entraste, a qué precio entraste y a qué precio saliste, te pueden cazar, ¿sabes? O sea, te pueden hacer trazabilidad total, ¿no? Entonces, y después hay otra manera que es la de comprar a un particular. Esa es imposible de trazar para Hacienda, que es donde ellos ven el peligro. Tú imagínate que yo soy una persona que tengo un Bitcoin y tú tienes estos famosos billetes de 500, pues tienes 10, ¿no? Tú, si queríamos llegar ahora, llegamos, tú me das el dinero, yo te lo mando a tu wallet y eso está fuera del sistema y no hay manera de trazarlo. ¿Me entendéis, no? Entonces, ¿qué es el wallet? Un wallet es como, imagínate, es como una cartera, está mal usada, donde al final tú guardas tus claves privadas, al final es como, no están en los bitcoins, es una manera, no quiero entrar en tecnicismos, ¿no? Pero tú, hablando muy por encima, es como que tú ahí tienes la manera de poder disponer de los bitcoins, ¿no? Entonces tú al final, yo te cambio. Tendré unos algoritmos que me permiten. Eso lo entendemos todos bien. Se entiende muy bien de una manera muy fácil. Entender apartados de correos, ¿no? Tú imagínate que tengo un apartado de correos y tú tienes otro apartado de correos, ¿no? Yo al final, si tú me quieres pagar 3.000 euros por un bitcoin, tú me los das, si quieres, al contado, y ¿yo qué hago? Con mis claves privadas las firmo una transacción, tú metes tu cuenta pública, que es tu buzón de correos, y el bitcoin pasa de mi buzón de correos al tuyo. Y eso queda registrado en la... El buzón de correos es el wallet. Sí. Ajá. Y tú, con tus claves privadas, cuando quieras mover esos bitcoins, firmas y puedes moverlos donde tú quieras. No sé si me he explicado bien. Sí. Entonces, claro, el problema de eso es que si lo haces de particular a particular, eso no hay registro ninguno. Lo que al final... Solo hay, como dijo bien Juanjo, cuando quieres volver, de alguna manera, a convertir a euros. Yo creo que lo que al final tiene que prevalecer aquí es un concepto que antes destacó Manu, el de la usabilidad. Porque yo, por lo que estoy viendo aquí al final, esto podría tener que implicar que todos nos convirtiésemos en economistas y que todos tuviésemos informáticos y que todos tuviésemos que tener un control sobre nuestro dinero, que hoy en día muchísima gente no tiene y que hoy en día muchísima gente no quiere tener, además. Entonces, para que todo este triunfo, toda esta tecnología triunfe, en realidad lo que necesita es de
la complicidad y de la aceptación por parte del gran público. Pero piensa que triunfar va a triunfar, pero entiende que al final lo que no sabes nunca es si triunfará con esta parte centralizada que no sabes quién está detrás o por un gobierno central, pero va a funcionar porque al final es tecnología. Y como comentaba antes Juanjo, ¿no? El dinero de papel se inventaron los chinos en 1260 y entonces en 1260 andábamos por carretas. Hoy en día vamos con aviones y vamos con naves espaciales y seguimos utilizando el papel, que es el dinero, ¿no? Entonces está claro que eso va a desaparecer porque es tecnológicamente es algo que está más que superado, ¿no? Entonces, lo que os comentaba antes, o sea, criptomonedas se van a usar. ¿Qué pasa? Que igual que estamos hablando ahora, que el Bitcoin no está controlado por nadie y no esta figura, puede haber criptomonedas emitidas por un propio Estado. Ya. El ejemplo que hay proyectos que se están empezando a lanzar, porque permite evolucionar a lo que conocemos como dinero digital. Que lo ¿Y estamos por qué las monedas actuales no se pueden, no sé, Porque de es una alguna capa- manera convertir en una moneda, en una criptomoneda en sí A ver, mismo? yo entiendo una cosa, que al final lo que no vamos a pasar es, como comentamos, la tecnología progresiva. Al final, yo lo que creo es que primero vamos a pasar, como estamos viendo ahora con los países escandinavos, poco a poco al dinero digital. Pueden ser, pues en algunos países 1 año, 2, 5, 10, y se va a ser el tránsito. El siguiente será lo que te digo, cuando todo el mundo está habituado a este dinero, el pasarlo a dinero criptográfico, entiéndame, que puede estar emitido por el Banco Central Europeo. ¿Sabes? Y puede llamarse euro. Efectivamente, se puede llamar euro, pero ¿qué pasa? Te permite una funcionalidad que no da hoy el dinero digital. La capa está de smart contract, el poder programar el dinero. El otro día estábamos, por ejemplo, en una reunión en Santiago y estábamos con con representantes de bancos españoles, ¿no? Ellos lo tienen claro que es una evolución del dinero, porque dan cuenta que al final esta capacidad de poder programar el dinero, yo puedo programar, imagínate, nos ponían este ejemplo, ¿no? Y nos lo decían banqueros. Tú imagínate que tú tienes a tu hijo y le das hoy 20 euros, ¿no? ¿Tú sabes dónde gastar los 20 euros? No. Tú podrías darle 20 euros criptográficos emitidos por el Banco Central Europeo, hipotéticos, ¿no? Que tú le dijes, esto solo se puede gastar en librerías. ¿Me entiendes? Ese dinero está programado. Si la persona que tiene que recibir el dinero no es una librería, el dinero, el smart contract se incumple y no se hace la transacción. Es menos divertido, ¿eh? Una cosa que, Desde el punto de vista de que los se nos ha niños, quedado por el pero camino y que vale, pero quiero que lo hable, estamos, que lo lo estábamos comentamos hablando con antes de la conexión. Sí. ¿Cómo se fija la cotización del Bitcoin con respecto a una moneda tradicional? Vamos, una moneda convencional. Esa es una buena pregunta y es una de las cosas que se suelen debatir en estos debates. Generalmente, en el Bitcoin, para fijar la cotización, lo que se utiliza es se coge la cantidad de capital que hay dentro del Bitcoin y se divide entre el número de unidades que hay emitidas. Eso es como se hace generalmente en todas las monedas. Aquí es donde entra la fusión entre la parte económica y la parte tecnológica. Lo bueno que tiene el Bitcoin es que no se puede hacer como, por ejemplo, en el euro. Si en el euro se ve que, o lo que pasaba en la peseta, o lo que pasa en Venezuela, que de repente se quiere bajar el precio del dinero, lo que puede hacer un gobierno es emitir mucha moneda, con lo cual, al dividir el capital entre la cantidad de monedas que hay, va a salir a mucho menos por unidad, pero tú tienes más dinero para pagar lo que necesites en el momento. En el Bitcoin eso no sucede, el Bitcoin depende directamente de la cantidad de capital que haya dentro de la moneda. Eso también plantea un problema, por ejemplo, en el año 2013... Para que la gente lo entienda. Sí. Es como si en una caja metes una cantidad de dinero y fabricas monedas Y doy vales, doy papelitos, en base a la cantidad de dinero que tienes. Y cada moneda vale exactamente una parte proporcional de ese dinero. Efectivamente, Es lo que ocurría antes cuando el dinero se medía por el oro que tenía un gobierno o una reserva federal, Efectivamente, ¿no? sí. Exactamente, las reservas eran las que le decían a cada uno la cantidad de dinero que podías emitir. En base a la cantidad de dinero porque que emitías. en definitiva el papel moneda, como tú decías, no es otra cosa que un Era un vale vale por una entrega del por dinero el oro metálico. que tenemos metido en los... Exacto, y los billetes antiguos decían, el Banco de España pagará al portador Exactamente. 100 pesetas, eran 100 Exactamente. pesetas oro. 100 pesetas oro. Tú podías ir al banco y Y eso retirar era un 100 vale pesetas en el que tú oro. te ¿Qué daban ocurre? Que 100 en oro. para mayor comodidad ibas con ese vez vale de del llevar el banco, oro, que primero eran vales de bancos comerciabas privados. con el vale. Lo que hace luego el Estado es monopolizar la emisión de dinero, porque los primitivos billetes en España los emitió el Banco de Bilbao. Sí, señor. Yo recomiendo a la gente como yo, que no tiene ni idea de nada de esto, que se vaya a la Casa de la Moneda y Timbre, a Madrid, a la calle, y vea el museo, que es deslumbrante, es magnífico. Y que
te dice, por ejemplo, que los primeros billetes Exacto. los emitió el Banco de Bilbao, por ejemplo. Y el Banco de Bilbao te respondía por esas Exactamente. 25 pesetas oro. Y un que tú tamaño como el de tenías este un folio. billete. Es un pedazo de billete muy grande, vamos. Las carteras eran acordes. ¿no? Claro, claro. Por eso, cuando os digo estos modelos que muchas veces en el futuro existirán del dinero, el problema que tiene hoy en dinero es que al final, como medio, como instrumento de ahorro, no vale. O sea, nuestro dinero fiat, o sea, tú te coges en periodos largos de tiempo, aunque sea una inflación de 1, 2, 3%, en un periodo de 20, 30, 40 años, funde todo el ahorro. O sea, no hay nada peor negocio que coges euros, los metes bajo del colchón y esperas 30 años. Eso es el peor negocio que puede haber en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Está claro que al final tenemos una base monetaria que va creciendo por las necesidades de nuestros gobiernos y no tiene anclaje en nada real. Y claro, eso yo creo que a largo plazo es un problema, porque al final está sustentada en deuda que, bueno, está creciendo a nivel exponencial y, bueno, no sabemos hasta este sistema de crecimiento así, hasta cuándo va a poder seguir. Por eso muchas veces estudios económicos que están habiendo creen este cambio a sistemas criptográficos de emisión de moneda porque se basan en sistemas de crecimiento logarítmicos, no exponenciales. Nuestro problema es que hoy en día nuestra economía tiene que crecer un tanto por ciento cada año, un tanto por ciento cada año, un tanto por ciento por año, extrapola eso a 20, 30 años y te das cuenta que un 2% de ahora equivale a un 20% de hace años. Eso son tasas, pero no solo España, todo el mundo. Y estamos en un mundo con recursos finitos. No hay que ser un genio, que más tarde o más temprano tenemos que anclar la realidad. Entonces, Pero si el comercio crece, los medios de pago tienen que aumentar más o menos en la misma proporción. claro, es que, el problema que tienen, por ejemplo, cuando la gente habla de saltar a Bitcoin, la gente no tiene... Primera cosa, hay mucho, hablábamos antes de entrar, ¿no? Que hay mucha gente que está en esto como adoctrinado, que cree que como Bitcoin prácticamente está, no sé, la Biblia y al lado Bitcoin, ¿no? No hay que llegar a esos extremos, ¿no? Al final hay Hay que... alternativas, además. No, y hay que entender que esto es, lo dicho, puede ser un camino, pero lo más normal es que no sea. O sea, al final hay muchos intereses creados para que eso no llegue a ser, ¿no? Pero lo que está claro es que partimos de un sistema que de por sí te pide crecer, 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 cuando al final no podemos crecer, ¿no? Entonces Bitcoin, perdón, se me fue un poco santo al cielo antes. El problema de Bitcoin es que no permite, como tienes 21 millones emitidos, no permite esta exponencialidad que nos permite, por ejemplo, el crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú no puedes anclar toda nuestra base monetaria a 21 millones. Aunque puedas hacer millonésimas, ¿no? Y esto que comenta él, o sea, tienes que tener sistemas que sean flexibles al crecimiento de la economía. Claro. Yo que estoy un poco dice Juanjo. Entonces, tú puedes, imagínate, como Banco Central, tú puedes marcar, imagínate si el Banco Central Europeo y quiere marcar un criptoeuro. Tú puedes marcar matemáticamente cuánta moneda se va a ir emitiendo o en qué circunstancias se va a emitir. Si hay más comercio, hay más crecimiento, voy adaptándome a ese crecimiento. Es flexible, pero es que a día de hoy no hay un criterio. El criterio es el... Venga, vamos a dar billetes. Claro. A la manivela. Y lo bueno es que con A la la manivela. criptografía lo entendemos todos y lo compartimos todos. O sea, cuando el Banco Central Europeo en un dinero criptográfico quiere emitir un 1 o un 2% más, tendrá unos criterios objetivos para decir, mira, se emite un 1 o un 2% más porque hay estas condiciones económicas, esta, y se emite. Y es público, ¿me entiendes? Hoy en día el criterio de emisión es, bueno, porque hay que salvar a los bancos, porque... Por cierto, una pregunta. Cuando uno compra bitcoins, ¿tiene que pagar IVA? No se entiende. Es una cosa rara porque es como una permuta, pero no se paga. Es que hay gente que la quiere entender como una moneda, o sea, una divisa, no me sale la palabra. Si no es IVA, a lo mejor Pero el problema cuál es? o algo así. El ¿hay algún problema te impuesto voy a que se pague? explicar por qué. No se paga ningún impuesto cuando se compran. Te explico una cosa, te explico sí. por qué es así. Se tiene como una doble funcionalidad. Por un lado es divisa, por eso no paga IVA, pero por otro lado, cuando haces movimientos, la tributan como permuta. ¿Por qué lo hacen? Porque si fuese una divisa, las divisas no tienes obligación de declararlas hasta que las vuelvas a reconvertir a tu divisa matriz. Si es una permuta, obligas a la persona... Tú fíjate que la Hacienda, lo que tú comentabas antes muy bien, Hacienda quiere saber un poco qué es esto de las criptomonedas. Y la mejor manera de conocer un poco es obligar al usuario que cada movimiento lo tenga que declarar. Funcionan así. Entonces, claro, estamos en esta fase que Hacienda también está aprendiendo. Es normal. La operación está exenta de IVA porque es una operación financiera. Las operaciones financieras están exentas de IVA. Pero pagan otros impuestos.
No, la simple... vamos la- a ver, bueno, el cambio, beneficio- el cambio, beneficio sí el que se cambio pone para de el una impuesto, moneda efectivamente. a bitcoins o de bitcoins a una moneda es lo mismo que una compraventa de divisas. sí Y mismo por no, lo tanto, en sí misma esa operación no tributaria. Los beneficios que puedas obtener, A obtener raíz de después, esto, después ya eso es en renta. Plusvalía. Eso es en renta. Juanjo, la diferencia está que no tiene la catalogación de divisa. O minusvalía. Porque si fuese divisa, se tributa de una manera. Y entonces tienen esta dualidad que no te permite no estar gestionada por divisa. O sea, de cara a la parte de pagar es como una divisa, pero no la tienen catalogada como divisa por la parte tributaria para poder, al tenerla como una permuta, te obliga en cada movimiento a tener lo que declarar. Si no, imagínate... Es que si no- el fisco aparece cuando haces una transacción con otros bienes, que no sean monedas. ya. Que digo yo que al Ministerio de Hacienda y a los funcionarios del Ministerio de Hacienda les queda más mile que al Capitán Trueno. Sí, eso ya verás, ya verás. Se van a tener que poner a... Van a tener que hacer prejubilaciones, ya verás, ya verás cómo sí. Oye, Daniel, ¿tú crees que desde tu óptica y como desarrollador de aplicaciones para blockchain y toda esta tecnología, ¿tú crees que podemos estar hablando de un horizonte relativamente cercano para que todo esto sea accesible a la gente común, al ciudadano común, es más, a las capas con menos preparación de la gente común, que porque las monedas las tenemos que usar todos, los ingenieros y los que no hemos terminado la EGB. Yo creo que esto empezará a ser útil, por ejemplo, cuando la gente lo que querrá tener es una aplicación que te instalas la aplicación y utilizas las cosas esas. Cuando sea así de simple, tengo una aplicación como por ejemplo hicieron los de, no sé qué banco hizo la especie de aplicación TWIP, que era para pagos entre personas. Pues cuando yo pueda pagar o Bizum, lo que comentamos también, o todo ese tipo de cosas. Cuando yo tengo una app en el móvil, que es la app de las criptos, donde me meten dinero y ni me que hay en preocupo. medio, ¿no? Efectivamente, porque la persona no quiere saber nada. Yo quiero tener un numerito, pues yo quiero pagar Yo este hoy súper. discrepo porque hoy en Procura día... eso. ¿Y queda mucho para eso? A ver, hay varias barreras que hay que superar. La que comentamos antes, la volatilidad. Nadie quiere tener algo en algo que es volátil, suba o baje. No le gusta que de repente tengas un dinero y de repente valga la mitad. No, a la gente eso no le gusta. O un cuarto. Al día siguiente o valga el doble. ¿no? Valga el doble, sí, eso no. Sí, Tienen eso que... tampoco gusta, claro, sí, Eso esa tiene que haber. parte sí, pero corres el Tiene que riesgo de conseguir tener la bajada. De que el martes siguiente te cueste la cuarta parte. Tienen que conseguir estabilizarse. De hecho, ya hay criptomonedas estables, pero aunque no utilizan como medio de pago, por ejemplo, el USDT, que es una muy conocida, se utiliza, por ejemplo, para las inversiones, para que tú en el momento que no quieres tener tu dinero expuesto al Bitcoin, pero no te quieres salir de la parte de las cripto, la metes en USDT. La metes una moneda que está atada al dólar. La forma de atarla al dólar es que cada vez que entra o sale dinero, un smart contract cambia la cantidad de dinero que hay emitido en la cripto. Bueno, utilizas una referencia real, vamos a decir. Utilizas una así, referencia real, sí. estable, ¿no? El día que consigan hacer una criptomoneda que sea estable y que sea fácil de usar, te la meten en una aplicación del móvil y tú pagas por ahí, pues ahí sí que se empezaron a utilizar las criptomonedas. Por ejemplo, eso podía ser bueno, por ejemplo, para saltarse las comisiones que pues, ponen los bancos. Tarjetas de crédito. Tú podrías hacer una aplicación que mediante criptomonedas tú pagas a alguien y en cuanto recibe el pago, pues por ejemplo se le pasa por una pasarela y se le convierte en dinero real o se le queda en la cripto estable. Ahí sería una forma de uso. Yo ahí discrepo. O sea, yo la capa esta de usabilidad, que es lo que decía antes, es que antes a lo mejor se me entendió mal. La usabilidad en el propio pago a pago particular hoy en día está en una capa superior. Hoy en día cualquiera puede tener una aplicación, porque al final esa tecnología que te digo por detrás, tú la puedes entender o no. Tú imagínate, en Venezuela, las abuelas que están utilizando Bitcoin no saben lo que hay detrás. Como entenderás, no están en un máster en criptografía y en blockchain, ¿no? Ellos cogen su teléfono y saben que si van aquí, firman la clave y pasa aquí, pasa al otro lado. Esa capa sí que está y se puede dar hoy en día, ¿no? Y es así, es fácil. Hoy en día sí, porque no lo tenemos, si no podríamos tener tu móvil a móvil y podríamos pasarlo con un programita que descargas normal como una app normal, pasaríamos. Lo que no está, y es verdad que es lo que comenta el compañero, es la fluctuación, ¿me entiendes? O sea, claro, tú hoy en día, si tú dices, sí, mira, tú me pagas con una criptomoneda, pero puedo fluctuar un 10 o un 15% en un día o en 2 días, claro. Oye, si te sube bien, si te baje, no. Que te quitan un 10%. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay que entender que esa capa de uso hoy en día ya está, se puede hacer. El ejemplo está que en países, lo que os comentaba, donde no tienen este calorcito que tenemos en Occidente, se está haciendo y lo hace todas las capas sociales, no solo la gente que sabe de tecnología. Pero claro, esa gente no le queda otra. Ellos, como digo vulgarmente, con el Bolívar, con fluctuaciones de 1.000, 2.000, una fluctuación del Bitcoin de un 10 o un 15%, es jauja. Claro, pero no estamos en ese caso aquí. Pero ¿y cómo se provee de criptomoneda una abuelita venezolana? Pues la compra como comentamos antes, o sea, la puedes comprar de particular a particular
o directamente con tu tarjeta de crédito pasas tus bolívares y ahí no hay cambios. O sea, generalmente lo que hacen es de bolívar lo pasan a dólares y de dólares lo pasas a Bitcoin. Y de Bitcoin ya cuando este famoso apartado de correo que os decía antes, te lo mandan a tu apartado de correos, lo tienes tú con tus claves privadas gestionas a quien se lo mandan. Y eso ya es un dinero que tú puedes hablar de uno a uno. ¿Sabes? Entonces esa capa sí que ya la hay. Es que hoy fue una pena, porque si no podemos haber hecho una demostración en directo de lo fácil que es, ¿no? Pero ¿qué pasa? El problema está que lo que comentábamos antes. ¿Pero quién quiere hacer eso para tener guardado algo que fluctúa? Hoy en día en Europa, ¿qué se está haciendo? La volatilidad del... Claro, hoy en día, ¿qué está haciendo? La gente que quiere utilizarlo, hay empresas que lo aceptan, pero ¿qué hacen? Convertibilidad al instante. Ya. Pero la convertibilidad se paga. O sea, quien te hace el servicio de pasarte cripto, hay un pase entre un 5, 6, 7. Entonces, claro. Bueno, incluso hay menos y es menos que las visas actuales. Que es Ahí depende con bueno, quién. depende. Ahora están empezando a bajar. Ahora Claro. parece que los bancos espabilan, que es algo bueno también de estos, que hace que los bancos se tengan que espabilar en ciertas cosas. Eso es una cosa que está muy bien, es muy importante. Esta tecnología, a la gente, por ejemplo, que son inmigrantes aquí y hacen transferencias a América, a Venezuela, a Argentina, si tú vienes antes servicios como WeTransfer y este tipo de cosas que habían antes, tú mira lo que te cobraban antes de comisión. Desde que hay tecnología blockchain han bajado más de la mitad de las comisiones, porque tienen un enemigo. ¿Me entiendes? Porque al final la gente, lo he dicho, a lo mejor esta usabilidad de la abuelita no la tenemos aquí. El mercado está dispuesto Claro, a pero pagar si tú por al ello. final con una cripto Aparte, puedes una pasar dinero a Venezuela a coste ínfimo y al final por pasar dinero fiat te cobran un 25%, Claro. ya me entendéis, ¿no? Incluso con las divisas convencionales tienes un precio de compra y un precio de venta. Ahí ves A la lo diferencia. mejor es así Ahí como ves la llega diferencia. abuelita venezolana a tener ese dinero. Yo lo que me pregunto, es que si la... finalmente a bolívares. Yo lo que me pregunto es que... A lo mejor lo puede Desde haber- aquí puede te haber puedes hacer accedido desde perfectamente. aquí. Con su nieta, está aquí trabajando amigo en Vigo, el amigo le envía dinero y dice, oye, te lo envío en esta Necesitas criptomoneda porque si no, pues nos cobran el una 25 tercera y tal. persona exterior al problema, vamos, proceso, sí. al ámbito venezolano y yo creo que es relativamente fácil, incluso para la abuelita venezolana. Pasa que la abuelita va a tener Incluso problemas para mí, de que no tengo... de bitcoins, puesto que si cobran la pensión y el problema de los pensionistas, en contextos de hiperinflación, es decir, tu poder adquisitivo está por el suelo, no hay manera. Es Da igual, con los bolívares tampoco tiene Exacto. nada en los supermercados para comprar. O sea, que Exacto. al final también, cuando el dinero no tiene nada que comprar, pues deja de valer. Es el problema que tiene la porque al final el dinero es un convenio entre nosotros. Si nosotros decidimos que esto vale, nosotros somos los que dotamos al valor al dinero. Lo vimos en ese pequeño apunte histórico que me ha encantado de los vales del oro que tiene el gobierno en la caja, que en definitiva era como sí. se empezó a utilizar el papel moneda y a circular. Oye, muchísimas gracias a los cuatro, a vosotros dos por venir aquí a enseñarnos esta realidad que la verdad, oye, os voy a decir la verdad, da un poquito de miedo, ¿eh? A los que sí, un poquito de miedo a los cambios muy bruscos y especialmente a lo que toca al dinero, oye, pues yo creo que, ¿qué tal? Yo creo que nos tenéis que tranquilizar con un mensaje así al final, para que nos quedemos tranquilos. Bueno, si me dejas empezar a mí, a ver, lo primero, bueno, que dentro de la asociación, ¿no? Primero, tranquilizar lo que comentaba, que al final en Europa todos estamos en un sistema estable, ¿no? Que al final el tránsito pues, será progresivamente al dinero digital y lo otro que comentaba antes son futuribles, ¿me entendéis? ¿No? Pero bueno, que todo llegará, ¿no? Y sobre todo, si hay alguien que quiere aprender esa tecnología, como comentábamos antes, ¿no? Nosotros dentro de la Asociación Gallega Blockchain y Galbi, ¿Una charla la semana que viene? tenemos en febrero en la Escuela de Empresariales, vamos a dar una charla a nivel muy usuario. O sea, que alguien que quiera aprender un poco en qué consiste, es nuestra manera de darlo, ¿eh? Porque al final tenemos distintos talleres. Más o menos como aquí, porque estamos... Sí. O sea, para que la gente, al final, esto es una tecnología que la tiene que entender la gente. Si la gente no la entiende, porque yo al final creo en las cosas cuando entiendo cómo funcionan. Pero eso me lo pueden explicar de un lenguaje hipertécnico o sencillo, ¿no? Nuestra faceta es, dentro de nuestra comunidad hay gente muy técnica y tienen sus talleres, ¿no? Para desarrollo, pero la mejor manera es que esta gente se vaya informando y son siempre de todas. O sea, tenemos esta del 7 de febrero, pero continuamente a nivel gallego y en Vigo damos rutinariamente charlas donde la gente se puede Me informar. estaba yo acordando de aquel libro, seguro que muchos lo conocéis, aquellos libros, yo por lo menos cuando era pequeño había varios que se llamaban How Do Things Work, cómo funcionan las cosas. Y eran libros que te explicaban cómo funcionan cosas que utilizamos habitualmente y que no tenemos ni idea de cuáles son los principios que rigen ese funcionamiento. Bueno, yo creo que esto puede ser un claro ejemplo de cosas que no tenemos por qué saber el detalle sobre cómo se producen
el funcionamiento de las cosas, pero sí saber que funcionan, que son estables, que son seguras y que nos vamos a tener que adaptar sí o sí, no nos va a quedar mucho más remedio, seguramente, porque la tendencia pues parece que es esa. Juanjo, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, la como tecnología se acabará siempre. imponiendo y los únicos riesgos son de usarla bien o usarla mal. Efectivamente. Sí, las personas somos los que hacemos que al final las cosas corran un riesgo, ¿no? Manu, lo mismo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Siempre tener una mente curiosa como la tuya en esta mesa siempre desde luego aporta mucho. Algo aporta. Daniel, Antonino, muchísimas gracias. A todos, mucha suerte. Para nosotros es muy satisfactorio tener a dos personas, bueno, pues que en este mundo de pioneros que es esto de las criptomonedas, porque es así en este momento todavía. De hecho, muchísima gente que nos está viendo seguro que estaba en casa diciendo, pero ¿qué narices me está hablando estos señores? Si yo no he visto jamás eso en mi vida. Las señoras mirando en el bolso a ver si tenían los billetes de 500 euros. No, esos no, los otros. Bueno, los más pequeñitos, da igual. Esto aquí va a ser una realidad en el futuro, lo será a 10, 15, 20 años, el tiempo que sea, pero seguro que ocupándonos con ella y veremos cuáles son los usos que finalmente se le dan. Muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Esperemos que, yo no sé si divertido, pero desde luego yo creo que constructivo ha sido para que aprendamos a conocer esta otra realidad que está ahí, que existe, que se está desarrollando, que están haciendo y está creciendo. Y que desde luego en algún momento tendremos que aprender a utilizarla. Un saludo y nos vemos dentro de 7 días con más debate aquí en Televigo.